A los 62 años, una frase sencilla hizo que el mundo latino se detuviera por un instante. Nos casamos. Con esas dos palabras, Adolfo Ángel, el legendario líder de Los Temerarios y una de las voces más icónicas de la música romántica, reveló una verdad que había guardado durante décadas. Millones de personas lo conocieron como el hombre que cantaba sobre amores imposibles, pasiones profundas y corazones heridos. Sin embargo, detrás de esas canciones que acompañaron la vida de generaciones enteras, existía una historia personal que muy pocos conocían. El anuncio no fue un gesto improvisado ni una estrategia para llamar la atención. Fue el resultado de un camino largo y silencioso que comenzó muchos años atrás. Durante casi una década, Adolfo había compartido su vida con un compañero 10 años menor que él. Un hombre que lo acompañó lejos de los reflectores, con discreción, paciencia y una lealtad absoluta. Mientras el público lo veía brillar en escenarios y conciertos, en su vida privada crecía una relación profunda que debía permanecer en silencio. Esa relación se convirtió en un refugio emocional para el artista. En medio de la presión de la fama, de las expectativas del público y de la imagen romántica que había construido durante toda su carrera, ese amor secreto fue el espacio donde Adolfo podía ser simplemente él mismo. Sin máscaras, sin personajes y sin el peso constante de la mirada pública. Pero vivir un amor en silencio también tiene un costo. Con el paso del tiempo, el secreto comenzó a convertirse en una carga emocional cada vez más difícil de sostener. Durante años, Adolfo vivió dividido entre dos mundos. Por un lado estaba el artista admirado por millones, símbolo del romanticismo tradicional en la música latina. Por otro lado estaba el hombre que deseaba vivir su propia verdad sin esconder a la persona que amaba. Ese conflicto interior lo acompañó durante mucho tiempo, generando dudas, temores y preguntas que no eran fáciles de responder. El punto de quiebre llegó cuando comprendió que seguir callando significaba continuar viviendo una vida incompleta. La persona que había estado a su lado durante tantos años merecía algo más que una historia escondida. Merecía un amor que pudiera existir también a la luz del día. Y fue entonces cuando Adolfo tomó una decisión que cambiaría todo. El día que anunció su compromiso no solo reveló una relación, también cerró un capítulo de silencio que había marcado su vida durante décadas. Frente al mundo entero, decidió que ya no quería ser un hombre dividido entre lo que sentía y lo que el público esperaba de él. Quería vivir con autenticidad, aunque eso significara enfrentar sorpresa, críticas o incomprensión. El impacto fue inmediato. Las redes sociales se llenaron de reacciones, debates y comentarios de todo tipo. Algunos admiraban su valentía. Otros intentaban entender cómo el ícono de tantas baladas románticas había mantenido una historia tan importante en secreto durante tanto tiempo. Pero mientras el mundo discutía y analizaba cada detalle, para Adolfo la verdadera transformación estaba ocurriendo en su interior. Por primera vez en muchos años, sentía algo que había estado ausente durante demasiado tiempo: paz. No era la paz que llega con el aplauso del público ni con el éxito profesional. Era la tranquilidad de poder mirar su propia vida sin sentir que había partes escondidas en la oscuridad. Detrás de ese anuncio había mucho más que una noticia sobre un matrimonio. Había una historia de amor que creció en silencio, una lucha interna contra el miedo y una decisión profundamente humana. La decisión de dejar de vivir para las expectativas de los demás y empezar a vivir con honestidad. Pero esta revelación fue solo el comienzo, porque la verdadera historia no empezó el día en que Adolfo pronunció aquellas palabras frente al público. En realidad comenzó muchos años antes, en un encuentro discreto que cambiaría su vida para siempre y que dio origen a una relación que tuvo que crecer lejos de la mirada del mundo.
La historia que llevó a Adolfo Ángel a pronunciar aquellas palabras frente al mundo no comenzó con un anuncio público ni con un momento dramático. En realidad empezó de manera silenciosa, casi imperceptible, como suelen comenzar las relaciones que terminan cambiando una vida entera. El encuentro entre Adolfo y el hombre que más tarde se convertiría en su compañero ocurrió en un momento en el que el cantante ya había vivido gran parte de su carrera. Para entonces, su nombre ya era sinónimo de éxito en la música romántica. Durante décadas había llenado escenarios, había escrito canciones que millones de personas dedicaban a quienes amaban y había construido una imagen pública que parecía inquebrantable. Pero detrás de esa figura pública existía también un hombre que, como cualquier otro, buscaba comprensión, compañía y tranquilidad emocional. Fue precisamente en ese contexto donde apareció la persona que cambiaría su vida. Al principio no hubo declaraciones intensas ni promesas grandiosas. Lo que surgió entre ellos fue algo mucho más simple y al mismo tiempo más profundo. Una conexión natural que creció a partir de conversaciones largas, silencios cómodos y una sensación de confianza que ninguno de los dos había experimentado antes de esa manera. Para Adolfo, lo que más le sorprendía era la calma que encontraba en su compañía. Acostumbrado a vivir rodeado de cámaras, entrevistas, conciertos y compromisos constantes, descubrir a alguien que no buscaba su fama ni su reconocimiento público resultaba casi desconcertante. Ese hombre no estaba interesado en el personaje que el mundo conocía. No estaba fascinado por el artista ni por el icono romántico. Lo que le importaba era la persona que existía detrás de todo eso. Con el paso del tiempo, esa relación empezó a tomar forma, no de manera rápida ni impulsiva, sino con la paciencia que solo tienen los vínculos que se construyen sobre la confianza. Compartían momentos simples que para muchos podrían parecer insignificantes, conversaciones nocturnas, caminatas discretas, cenas tranquilas lejos del ruido del espectáculo. Esos momentos cotidianos se convirtieron en la base de una relación que crecía sin necesidad de anuncios ni confirmaciones públicas. Sin embargo, desde el principio ambos sabían que su historia tendría que vivir bajo una condición difícil, el silencio. Adolfo comprendía perfectamente el peso de su imagen pública. Durante más de medio siglo había sido visto como una figura central del romanticismo tradicional en la música latina. Sus canciones hablaban de historias de amor que millones de personas imaginaban dentro de ciertos moldes culturales muy claros. Romper con esa expectativa podía provocar reacciones impredecibles. No solo del público, sino también de la industria musical, de los medios y de las personas que habían seguido su carrera durante décadas. Por esa razón, ambos tomaron una decisión silenciosa: proteger su relación manteniéndola lejos de la mirada pública. Ese acuerdo no fue un sacrificio impuesto por uno sobre el otro. Fue una forma de cuidarse mutuamente. El compañero de Adolfo entendía perfectamente el mundo en el que vivía el cantante. Sabía que cualquier detalle de su vida privada podía convertirse en una noticia, en un titular o en un motivo de especulación. Así comenzó una etapa que duraría años. Una vida compartida en la intimidad, lejos de cámaras y rumores. Para el público, Adolfo seguía siendo el artista reservado que hablaba poco de su vida personal. Pero en privado estaba construyendo algo muy distinto. Una relación basada en la confianza absoluta. Sin embargo, amar en silencio también implica enfrentar preguntas que tarde o temprano aparecen. A medida que los años pasaban, ambos comenzaron a sentir una tensión emocional cada vez más difícil de ignorar. El amor que habían construido era real, profundo y estable, pero al mismo tiempo existía una frontera invisible que les impedía vivirlo con total libertad. No podían caminar juntos sin preocuparse por ser reconocidos. No podían presentarse abiertamente como pareja. No podían vivir su relación con la naturalidad que cualquier otra persona consideraría normal. Al principio parecía un precio aceptable por la tranquilidad,
Pero con el tiempo, esa frontera comenzó a sentirse cada vez más pesada, especialmente para el hombre que compartía su vida con Adolfo. Aunque siempre mostró comprensión y paciencia, en el fondo también deseaba algo muy simple, poder vivir su amor sin esconderse. Ese deseo, que durante mucho tiempo permaneció en silencio, terminaría convirtiéndose en una de las fuerzas más importantes que empujarían a Adolfo hacia la decisión que más tarde sorprendería al mundo entero. A medida que la relación entre Adolfo Ángel y su compañero se hacía más profunda, también crecía dentro de él un conflicto difícil de ignorar. Durante muchos años había logrado mantener separadas dos versiones de su vida. Por un lado estaba el artista que el público conocía, el cantante romántico que llenaba estadios y cuya voz acompañaba las historias de amor de millones de personas. Por otro lado estaba el hombre que había encontrado una relación sincera, tranquila y profundamente significativa lejos de los reflectores. Ese equilibrio, sin embargo, no podía mantenerse para siempre. La carrera de Adolfo había sido construida durante décadas con disciplina, talento y una imagen muy definida. Para muchas personas, él representaba el ideal del romanticismo tradicional. Sus canciones hablaban de relaciones apasionadas, de amores imposibles y de sentimientos intensos entre parejas que el público imaginaba de cierta manera. Esa imagen, tan poderosa y tan arraigada en la cultura popular, se había convertido casi en un símbolo, y romper con un símbolo nunca es fácil. Durante mucho tiempo, Adolfo se preguntó qué pasaría si el mundo conocía su verdad. No era solo una cuestión de curiosidad mediática. Era el temor de alterar una historia artística que había acompañado a generaciones enteras. Había noches en las que se quedaba despierto pensando en las consecuencias posibles. Cambiaría la forma en que el público escuchaba sus canciones. Seguirían viéndolo con la misma admiración. O algunos sentirían que la imagen que habían construido durante años ya no coincidía con la realidad. Esas preguntas lo acompañaron durante mucho tiempo, pero el conflicto no estaba solo en el ámbito público. También existía una preocupación profunda por su familia. Las personas que lo habían conocido desde mucho antes de la fama. Quienes habían crecido junto a él y lo habían apoyado durante toda su carrera. Aunque siempre había existido cariño y respeto, Adolfo temía que su verdad pudiera provocar sorpresa, incomodidad o incluso silencio. No porque dudara del amor de su familia, sino porque sabía que las personas también necesitan tiempo para comprender aquello que nunca imaginaron. Mientras tanto, la presión mediática tampoco ayudaba. En el mundo del espectáculo, cada gesto puede convertirse en una historia. Cada comentario ambiguo puede transformarse en una interpretación. Adolfo había aprendido a vivir con esa vigilancia constante. Durante entrevistas, apariciones públicas o conciertos, siempre cuidaba cada palabra y cada expresión. Con el tiempo, ese nivel de control comenzó a desgastarlo. Después de los conciertos, cuando regresaba a casa lejos del ruido de los aplausos, el silencio le recordaba algo que ya no podía ignorar. Había construido una carrera extraordinaria, pero una parte fundamental de su vida seguía existiendo en la sombra. Su compañero lo percibía con claridad. Conocía los momentos en que la sonrisa de Adolfo era auténtica y aquellos en los que era simplemente parte del personaje que debía mostrar al público. Sin presionarlo, sin exigir respuestas inmediatas, permanecía a su lado como una presencia tranquila. Esa calma era precisamente lo que más hacía pensar a Adolfo. Porque mientras más tiempo pasaba, más evidente se volvía una realidad difícil de aceptar. El silencio que durante años había servido como protección comenzaba a convertirse en una barrera. Una barrera que lo separaba no solo del mundo exterior, sino también de la posibilidad de vivir plenamente la relación que había construido. Había momentos en los que se preguntaba si valía la pena seguir viviendo dividido entre dos realidades.
Una vida pública perfectamente definida y una vida privada cuidadosamente escondida. El verdadero punto de inflexión llegó cuando comprendió algo fundamental. El problema ya no era si el público estaba preparado para escuchar su verdad. La verdadera pregunta era si él estaba dispuesto a seguir sacrificando su propia felicidad por miedo a la reacción de los demás. Ese pensamiento comenzó a crecer lentamente dentro de él. No fue una decisión repentina ni una rebelión impulsiva. Fue más bien un proceso silencioso de claridad emocional. Un momento en el que empezó a darse cuenta de que continuar viviendo con miedo significaba también continuar negando una parte esencial de su propia vida. Y cuando ese pensamiento finalmente se volvió imposible de ignorar, Adolfo comprendió que se estaba acercando el momento de tomar una decisión que cambiaría todo. Durante todo ese tiempo, mientras Adolfo Ángel enfrentaba en silencio sus dudas y sus miedos, había alguien que permanecía firme a su lado. No buscaba protagonismo, no quería aparecer en entrevistas ni convertirse en parte del espectáculo que rodeaba la vida del cantante. Su lugar siempre había sido otro, mucho más íntimo y profundo. Era el hombre que conocía a Adolfo lejos del escenario, para el público. Adolfo era una figura poderosa dentro de la música romántica. Un artista admirado que representaba décadas de canciones inolvidables. Pero en la privacidad de su hogar, ese compañero veía algo distinto. Veía al ser humano que regresaba cansado después de un concierto. Al hombre que a veces necesitaba silencio en lugar de aplausos. Al artista que, detrás de su éxito, también cargaba dudas y emociones que pocas personas podían comprender. Su papel nunca fue el de alguien que exigiera atención. Era más bien una presencia constante, tranquila y firme, alguien que sabía escuchar sin juzgar y acompañar sin invadir. Esa forma de amar, discreta pero profunda, fue lo que poco a poco se convirtió en el verdadero refugio emocional de Adolfo. Mientras el mundo lo veía como un símbolo del romanticismo, en su vida privada él encontraba algo todavía más importante, un espacio donde podía bajar la guardia. En muchas ocasiones, cuando Adolfo regresaba de largas giras o de jornadas intensas de trabajo, bastaba una mirada para que su compañero entendiera cómo había sido el día. No hacían falta grandes conversaciones. A veces simplemente compartían el silencio. Una cena sencilla o música suave en casa, esos momentos aparentemente pequeños eran los que sostenían la relación, pero vivir en la sombra también tenía un costo para ese hombre. Aunque aceptaba la situación con paciencia, también había instantes en los que su corazón se llenaba de preguntas. No quería fama ni reconocimiento público. Lo único que deseaba era algo muy simple. Poder vivir su amor con naturalidad. Había días en los que imaginaba cómo sería caminar de la mano con Adolfo sin preocuparse por quién pudiera verlos. Poder presentarlo abiertamente como su pareja. Compartir momentos cotidianos sin sentir que debían esconderse del mundo, sin embargo. Nunca convirtió ese deseo en presión. Entendía el peso que Adolfo llevaba sobre sus hombros. Sabía que una carrera construida durante tantos años no podía cambiar de un momento a otro. Por eso eligió amar con paciencia, acompañar sin exigir, esperar sin reprochar. Esa paciencia terminó convirtiéndose en una de las fuerzas más importantes dentro de la relación. Con el paso del tiempo, Adolfo empezó a darse cuenta de algo que no podía ignorar. La persona que tenía a su lado había aceptado vivir durante años en silencio por amor. Había estado presente en cada momento difícil, en cada duda, en cada batalla interna que él enfrentaba. Y aún así nunca pidió nada a cambio. Esa lealtad silenciosa comenzó a tocar algo muy profundo dentro de Adolfo. Comprendió que el amor que compartían no era una aventura pasajera ni un refugio temporal. Era una relación construida con honestidad, con respeto y con una paciencia extraordinaria. Fue entonces cuando empezó a entender que el verdadero problema no era la reacción del mundo. El verdadero problema era que la persona que había estado a su lado durante tantos años merecía algo más que una vida escondida, merecía un amor completo.
Esa comprensión fue creciendo lentamente dentro de él. Cada conversación, cada mirada y cada momento compartido reforzaban una idea que ya no podía ignorar. Había llegado el momento de hacer algo que durante mucho tiempo había parecido imposible, reconocer públicamente la historia que habían construido juntos. Ese pensamiento, que al principio parecía solo una posibilidad lejana, poco a poco comenzó a transformarse en una decisión real. Una decisión que implicaba valentía, pero también una profunda necesidad de vivir con autenticidad. Y cuando finalmente Adolfo sintió que ya no podía seguir escondiendo la verdad, entendió que había llegado el instante de dar el paso más importante de toda su vida personal. Cuando finalmente llegó el momento de hablar, Adolfo Ángel sintió que el silencio que había acompañado su vida durante tantos años comenzaba a romperse. No fue un instante dramático ni un discurso preparado para generar titulares. Fue algo mucho más simple y, al mismo tiempo, mucho más profundo. Un momento en el que decidió que ya no quería vivir dividido entre lo que sentía y lo que el mundo esperaba de él. Durante mucho tiempo había pensado en ese instante. Había imaginado diferentes escenarios, diferentes reacciones y diferentes consecuencias. Sabía que algunos lo apoyarían con sinceridad. También sabía que otros podrían sentirse confundidos o incluso incómodos. Pero después de tantos años de dudas, comprendió algo que cambiaría su perspectiva para siempre. La libertad no depende de la aprobación de los demás. Cuando pronunció las palabras que confirmaban su compromiso, lo hizo con una serenidad que sorprendió a muchas personas. No había enojo ni desafío en su voz. Solo había una tranquilidad nueva, una sensación de coherencia interior que no había experimentado en mucho tiempo. Era la paz de alguien que finalmente había decidido vivir con honestidad. La reacción del público fue inmediata. En cuestión de horas, las redes sociales comenzaron a llenarse de comentarios, opiniones y debates. Algunos admiraban su valentía y celebraban su decisión de compartir su verdad después de tantos años. Otros intentaban comprender cómo el cantante que había representado el romanticismo tradicional durante décadas ahora revelaba una parte de su vida que había permanecido oculta. Sin embargo, mientras el mundo discutía y analizaba la noticia, la transformación más importante estaba ocurriendo lejos de los reflectores. Dentro de su casa, en la tranquilidad de la vida cotidiana, Adolfo y su compañero comenzaron a experimentar algo que durante años parecía imposible. La sensación de poder vivir su relación sin miedo. Las conversaciones entre ellos se volvieron más abiertas, más ligeras, como si el peso del secreto hubiera desaparecido de repente. Pequeños gestos que antes debían mantenerse en la privacidad ahora adquirían un significado completamente distinto. Tomarse de la mano, compartir una tarde tranquila o simplemente hablar sobre el futuro ya no estaba rodeado por la preocupación constante de ser descubiertos. Era una nueva etapa. Con el paso de los días comenzaron también a pensar en lo que vendría después. El matrimonio no sería un espectáculo público ni una ceremonia diseñada para los medios. Ambos querían algo muy distinto. Un momento íntimo, sencillo y verdadero que representara lo que realmente significaba su relación. Hablaron de la fecha, del lugar y de las personas que querían tener cerca. No buscaban una celebración grandiosa. Lo que deseaban era algo mucho más importante. Un espacio donde su amor pudiera existir con naturalidad, sin máscaras ni expectativas externas. Para Adolfo, ese matrimonio representaba mucho más que un gesto romántico. Era una forma de reconciliar todas las partes de su vida. La carrera, la familia, la música y el amor ya no tenían que existir en compartimentos separados. Todo podía formar parte de la misma historia. Para su compañero, el significado también era profundo. Después de años de paciencia, de discreción y de amor silencioso, finalmente podían imaginar un futuro donde su relación no tendría que esconderse nunca más.
Ese nuevo capítulo no estaba construido sobre la necesidad de demostrar nada al mundo. Estaba construido sobre algo mucho más simple y mucho más fuerte: la verdad. La historia de Adolfo Ángel recuerda algo que muchas veces olvidamos: la vida no siempre sigue el camino que otros imaginan para nosotros. A veces el acto más valiente no es cumplir con las expectativas externas, sino escuchar la voz interior que nos pide vivir con autenticidad. A los 62 años, cuando muchas personas creen que las grandes decisiones ya han quedado atrás, Adolfo eligió abrir una puerta que había permanecido cerrada durante demasiado tiempo. No lo hizo para provocar escándalo ni para cambiar la opinión de nadie. Lo hizo porque comprendió que el amor que había construido en silencio merecía ser vivido plenamente. Y mientras el mundo continuaba hablando de su anuncio, él sabía algo con absoluta certeza: la etapa más honesta de su vida apenas estaba comenzando.